En este vídeo vamos a utilizar una serie de preguntas tipo test para hacer un repaso de los conceptos teóricos que vimos en el tema 2 y para ver también distintas formas de preguntarnos lo mismo. Pregunta 1. La restricción presupuestaria adopta la siguiente expresión formal. ¿Qué era esto de la restricción presupuestaria? La restricción presupuestaria es una ecuación que nos indicaba que todo lo que consumíamos, o sea, todo lo que gastábamos en el bien 1 más todo lo que gastábamos en el bien 2, no podía superar el dinero que teníamos. Es decir, la restricción presupuestaria sería la expresión que aparece en la respuesta C. El gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 tiene que ser menor o igual que nuestra renta. 2. El conjunto presupuestario está formado por el conjunto de cestas de consumo X1, X2, que satisfacen la siguiente condición. Conjunto presupuestario es exactamente lo mismo que la restricción presupuestaria. Por lo tanto, me están preguntando lo mismo que en la pregunta 1. O sea que la respuesta pues, va a ser la misma, la C. 3. La recta presupuestaria adopta la siguiente expresión formal. La recta presupuestaria también es una ecuación, pero lo que nos indicaba era que todo lo que consumíamos en el bien 1, o sea, todo lo que gastábamos, mejor dicho, en el bien 1, más todo lo que gastábamos en el bien 2, tenía que ser exactamente igual a la renta de la que disponíamos. Por lo tanto, es la respuesta A. 4. La recta presupuestaria adopta la siguiente expresión formal. Es la misma pregunta que la anterior, pero nos dan opciones diferentes. ¿Por qué? Porque además de poder escribir la recta presupuestaria tal cual lo hemos puesto o tal cual aparece en la pregunta 3, también la podemos escribir de otra forma, que es despejando el bien 2, el bien que está situado en el eje de ordenadas. Si hacemos ese despeje, si despejamos el bien 2, nos quedaría la siguiente expresión. La renta entre el precio del bien 2 menos P1 entre P2, que esto es la pendiente de la recta presupuestaria, por X1. Por lo tanto, nos da la respuesta D, que también sería la recta presupuestaria para un individuo. 5. Si representamos el bien 2 en el eje de ordenadas y el bien 1 en el de abscisas, la ordenada en el origen de la recta presupuestaria es, vamos a hacer la representación. Representar el bien 2 en el eje de ordenadas y el 1 en el de abscisas es una representación normal, lo que vimos siempre en los apuntes en la teoría. Entonces, en este caso, pues eso, tendríamos x2 en el eje de ordenadas, x1 en el de abscisas, y teníamos que los puntos de corte de esa restricción presupuestaria, de esa recta presupuestaria, eran la renta entre el precio de cada uno de los bienes. En el caso del bien 2, en el caso del eje de ordenadas, la ordenada en el origen, que es ese punto de corte, sería la cantidad máxima que podemos comprar del bien 2, es decir, M entre P sub 2. 6. Si representamos el bien 2 en el eje de ordenadas y el 1 en el de abscisas, la abscisa en el origen de la recta presupuestaria es, nos están preguntando por el otro punto de corte. Si en la pregunta 5 poníamos la cantidad máxima del bien 2, en la pregunta 6, la cantidad máxima del bien 1, M entre P sub 1. 7. Si representamos el bien 2 en el eje de ordenadas y el 1 en el de abscisas, la pendiente de la recta presupuestaria es, la pendiente la podemos ver cuando escribimos la recta presupuestaria tal cual hicimos en la pregunta 4, sale directamente, o sea, la vemos directamente en esa expresión, que sería lo que está multiplicando a x1, es decir, ese menos P sub 1 entre P sub 2. Por lo tanto, la pendiente, la respuesta D. 8. Dada la renta de un consumidor, si éste desea adquirir en el mercado una unidad adicional del bien 1, deberá renunciar a la cantidad a la que tenemos que renunciar, nos la da la pendiente. Entonces, la cantidad del bien 2 a la que hay que renunciar para consumir una unidad más del bien 1 serían P sub 1 entre P sub 2 unidades del bien 2. 9. Dada la renta de un consumidor, si éste desea adquirir en el mercado una unidad adicional del bien 2, deberá renunciar a, para calcular a lo que teníamos que renunciar del bien 1 para comprar una unidad más del bien 2, le dábamos la vuelta a la pendiente. Es decir, en este caso sería P sub 2 entre P sub 1 unidades del bien 1. 10. Dada la renta de un consumidor, ¿cuál es el coste de oportunidad de adquirir en el mercado una unidad adicional del bien 1? Esto es exactamente la misma pregunta que la 8, solo que con otras palabras.
¿Qué decíamos en la 8? Pues que tenía que renunciar a lo que nos decía la pendiente, peso 1 entre peso 2 unidades del bien 2. Por lo tanto, la correcta aquí también es la C. 11. Dada la renta de un consumidor, ¿cuál es el coste de oportunidad de adquirir una unidad adicional del bien 2? Exactamente la misma pregunta que la 9. La cantidad a la que tiene que renunciar del bien 1 o coste de oportunidad, que es lo mismo, era peso 2 entre peso 1 unidades del bien. 12. Si la renta de un consumidor aumenta, la recta presupuestaria se desplaza. Cuando varía la recta presupuestaria del individuo se va a desplazar paralelamente. Si la renta aumenta, siempre se desplaza hacia afuera, alejándose del origen de coordenadas, que es lo que nos preguntan aquí. Y si la renta disminuyese, se desplazaría paralelamente hacia adentro, acercándose al origen de coordenadas, que es lo que nos preguntan en la 13. Dice, si la renta de un consumidor disminuye, la recta presupuestaria se desplaza, pues paralelamente acercándose al origen de coordenadas. Podría comprar menos cantidad de los dos bienes. 14. Si el precio del bien 1 crece y el del bien 2 cae, la recta presupuestaria, si los precios varían en sentido contrario, la recta presupuestaria va a cambiar su pendiente. Entonces, vamos a verlo gráficamente cómo nos quedaría. Partimos de una recta presupuestaria, pues como las que tenemos habitualmente, como siempre el bien 2 en el eje vertical, el bien 1 en el eje horizontal, puntos de corte, esto es siempre lo mismo. Y ahora nos decían que el precio del bien 1 crece. Si el precio del bien 1 crece, nosotros vamos a poder comprar menos cantidad de ese bien. Es decir, el punto de corte en el eje de abscisas se reduce. Si el precio del bien 2 cae, podemos comprar más cantidad de ese bien. Es decir, en el eje de ordenadas estaríamos teniendo un punto de corte más arriba. Por lo tanto, la recta presupuestaria lo que va a hacer es que va a cambiar su inclinación, va a aumentar su pendiente. Es decir, la respuesta A. 15. Si los precios de ambos bienes se multiplican por t mayor que 1, la recta presupuestaria, volvemos otra vez a la misma gráfica que habíamos hecho antes. ¿Vale? Si nosotros tenemos que los dos precios se están modificando en el mismo valor, es decir, al final estamos aumentando o reduciendo, la respuesta sería la misma si se redujese. Si estamos aumentando los dos precios o reduciendo los dos precios en un mismo valor, esta recta presupuestaria se va a desplazar en paralelo. En este caso, como los precios se están dividiendo y los estamos aumentando los dos, se va a mover hacia adentro. Vamos a poder comprar menos de los dos bienes. Por lo tanto, tendríamos una recta presupuestaria con la misma inclinación, pero más hacia adentro. ¿Qué pasaría, por lo tanto, con esta recta presupuestaria? Pues que se desplaza acercándose al origen de coordenadas. Es decir, la respuesta correcta aquí sería la C. 16. Si los precios de ambos bienes y la renta se multiplican por t, por un mismo número, la recta presupuestaria, esto lo comenté cuando lo vimos en la teoría, y os decía que era un caso que había que tener en cuenta. Si variaba todo lo mismo, variaban los precios y variaba la renta en el mismo valor, la recta no se altera. Por lo tanto, la correcta aquí, la A. Y la última pregunta, 17. Si un consumidor está consumiendo la cesta de bienes X1, X2 y varía P1 permaneciendo constantes P2 y M, la variación de la renta que debe tener lugar para que tal cesta de bienes siga siendo asequible para el consumidor es... Vamos a ver cómo sería la situación inicial y la situación final para luego ver cuánto tiene que variar la renta. Entonces, inicialmente nosotros tendríamos una determinada cantidad de dinero, vamos a llamarle M0, que consiste en gastar todo lo que podemos. Es decir, todo lo que podemos gastar es gasto que hacemos en el bien 1 y gasto que hacemos en el bien 2. Le pongo el 0 para definir qué son los valores iniciales. Luego cambia el precio del bien 1, pero sigo queriendo comprar las mismas cantidades, tanto de X1 como de X2. Así que voy a necesitar una nueva cantidad de dinero, vamos a llamarle M1,
para poder comprar con el nuevo precio del bien 1 y el precio inicial del bien 2 las mismas cantidades que estaba consumiendo. X1 y X2 son siempre los mismos valores. Me estaban preguntando cuánto tiene que variar la renta. ¿La variación de la renta qué es? Pues el valor final menos el valor inicial que teníamos. Así que vamos a sustituir esa M1 y M0 por las expresiones que hemos escrito para la recta presupuestaria. Esas son las dos expresiones que teníamos. Y ahora vamos a ver qué podemos simplificar de aquí. Tenemos por un lado P2 por X2, P2 0 por X2, que está sumando. Y por otro lado, aunque lleva un signo más delante, está acompañado de un signo menos, o sea, está multiplicando por un menos, con lo cual este iría restando. Esas dos se anulan. Y nos quedaría lo siguiente. El incremento de la renta es P1, el nuevo precio del bien 1 por X1, menos el precio inicial por X1. O dicho de otra forma, podemos sacar factor común y me quedaría la diferencia entre los precios por X1. Esa diferencia entre estos dos precios es lo que tiene que variar el precio del bien 1. Por lo tanto, la variación de la renta sería la variación del precio del bien 1 por X1. Y esto es la respuesta A. Así que esa sería la correcta en este caso.